Ya estamos, ya presentados. Esto es Página 13, la última conversación del día acá en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, siempre con Quique Mujica. Quique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y con nuestro equipo de lunes ya listo. Josefina Arauz, ¿cómo estás? Muy bien. Y Ascanio Cavallo, ¿cómo estás, Ascanio? ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo te va? Buenas Excelente, tardes. estamos listos. Oye, hoy cumplimos 10 años de transmisiones acá en Tele 13 Radio y como tenía fieles a nuestro espíritu, se murió el Papa hoy día. Una cosa impresionante. Al comenzar el día, más chileno. Al comenzar el día chileno, de madrugada chilena. Y no, lo recordábamos muy temprano en la mañana porque cuando partimos nuestra transmisión siempre pasó algo al tiro. O sea, es como que explotó un volcán al día siguiente, ¿te acordás? Sí, Calbuco dije. El Calbuco. Sí. Entonces siempre estuvimos rodeados de esta cosa que es parte de la naturaleza de Tele 13 Radio, que es la cobertura de noticias impactantes como estas. Y la muerte del Papa Josefina Arauz, tú eres muy joven para recordarlo, pero en los años 70 cuando se moría un papa era una cosa realmente se paralizaba el país, digamos. Ahora ya eso no ocurre, pero el mundo es algo distinto 50 años después. Pero de todas maneras es muy impactante que además haya sido el Papa Francisco el que se muriera justo después de la Pascua. Así es, muy impactante. Tienen que modificar acá en la radio sus titulares por los 10 años, ¿cierto? De un terremoto, la muerte de un presidente, ahora la muerte de un papa se suma a las grandes noticias de estos 10 años, así que me sumo además al feliz cumpleaños de la radio. Bien impactante la muerte del Papa Francisco, siempre lo va a ser la muerte de un papa, aunque hayan cambiado los tiempos, es una figura sigue siendo una figura de muchísima relevancia que despierta reacciones muy transversales, no solo en la comunidad, ¿cierto? de la iglesia católica. Muere además justo después de Semana Santa, justo después de haber aparecido algunos días, ¿cierto? Un poco más aparentemente, todo indica que no, como contaba en la mañana Monseñor Chomalí, ¿cierto? El arzobispo, aparentemente más esforzándose por aparecer que demasiado recuperado, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio por estar con las botas puestas, dijo el arzobispo hasta el final. Solo como para resumir, porque la historia de Francisco en sí misma yo creo que es muy interesante, porque por ahí Ascanio decía que le tocó pescar un cachito de Juan 23 y el concilio, ¿cierto? La historia de Francisco también está atravesada por toda esa historia, es parte de la historia de la Iglesia Católica del siglo XX y de la Iglesia latinoamericana, en tiempos tan importantes como esos. Pero además a Francisco, esto también lo han estado comentando durante el día, le toca asumir liderazgo de la Iglesia en un momento de profundísima crisis que en parte lleva a la renuncia de Benedicto y que Francisco toma como un deber, ¿no? El tiempo nos permitirá ponderar y evaluar las reformas que emprende Francisco, ¿cierto? Y tienen evaluaciones disputadas hasta ahora. Francisco ha enfrentado harta crítica, harta división, pero él se hizo cargo de ese desafío, ¿cierto? En muchos sentidos, de emprender reforma, de explicitar y enfrentar conflictos importantes, dada la crisis, que había una crisis institucional gatillada por los abusos, pero que implicaba muchas otras cosas, ¿cierto? Una lucha contra el clericalismo, ¿cierto? También impregnado en la institucionalidad de la Iglesia. Entonces eso le toca asumirlo a él. Y le toca asumirlo además no propiamente a un intelectual, ¿no? O sea, ese es un contraste muy fuerte con la figura de Benedicto. Benedicto XVI era un intelectual de primera línea, ¿cierto? A la altura de los grandes pensadores del siglo XX. Francisco, aunque de una reflexión muy rica y profunda, no era propiamente un intelectual, y no por azar le toca esa tarea que él asumió como propia, con mucho protagonismo y humildad, creo, de emprender un camino que es inicial, por cierto, y tendrán que seguir otros de reforma de la Iglesia en un momento de mucha crisis, y que tienen hoy, sin embargo, a todo el mundo hablando de su muerte y saludando a una Iglesia que, como decía el arzobispo de Santiago, parece estar en un momento de más esperanza y efervescencia que aquella en la que asume como Papa Francisco hace ya más de 10 años, 2013, 12 ¿no? 12 años. 12 años. Se ha recordado mucho durante esta jornada lo de Osorno,
El Osorno, problema sí. con la diócesis de Osorno Así y es. con la feligresía de Osorno en algún momento. Claro, cuando dijo La Avenida Chile. Osorno sufre de puro tonta. O sea, algo así. Sí. ¿no? Algo así. Muy en su estilo. Claro, y esto está asociado al mea culpa que él hace después cuando cita a los obispos. Estaba recordándolo con Mónica Pérez. Mónica Pérez, yo era director de prensa y le envié a cubrir esa reunión con los obispos. Totalmente hermética la reunión. Hermética. Los obispos salían muertos de la risa, me acuerdo, en un bus. Sí, po. Todos los obispos chilenos. Claro, Cardenal Errázuriz perseguido por la Mónica Pérez por la calle, se molesta, llaman al canal molesto, que se han creído, que persiguen al cardenal, etcétera, etcétera. Todo perfecto, la Mónica reporteando, me dice, aquí no está pasando nada. Corte, un día en la mañana, me llama, me dice, tiritándole la voz, me dice, tengo la carta. ¿Qué carta? Digo, la carta que le mandó el Papa a los obispos chilenos. Me la filtraron, todavía yo no sé quién se la filtró. Y se la filtraron, estaban en la puerta esperando y le llegó la carta al celular y la carta es, o sea, descarnada. Era demoledora. Mira, solamente en la comisión de Bertomeu y Chicluya que estuvieron en Chile, dice, tras una lectura pausada de las actas de dicha misión especial, creo poder afirmar que todos los testimonios recogidos en ellas hablan en modo descarnado, sin aditivos ni edulcorantes, de muchas vidas crucificadas. Y les confieso que ello me causa dolor y vergüenza. Y yo no me acordaba, ahora me lo recordó la Mónica, que renunció a la conferencia episcopal completa. Así es. Al otro día de la carta, cuando se Exacto. filtró. ¿Te acuerdas? Claro. Entonces renunciaron todos los obispos. Algunas de esas renuncias se hicieron efectivas, Karen. No, tiene razón la Josefina, que esto es difícil hablar de un papa, porque es como, son figuras donde el poder es muy grande, ¿no? Como cuando uno dice, no sé, Roosevelt fue bueno o mal presidente, digamos, ¿no? En realidad no se ha visto. Yo creo por ahora que Francisco fue un mal papa, digamos. Yo creo que fue un mal papa para la Iglesia, que fue muy, concuerdo con la descripción de Josefina, no un intelectual, ¿no? Pero yo creo que la Iglesia siempre necesita un intelectual, además de un pastor, obviamente. Las dos cosas tampoco son contradictorias, digamos. Porque le tocó una Iglesia que venía muy, muy golpeada por dentro, no muy herida. Y yo creo que fue poco empático. Fíjate que el episodio de Chile no es el único, ¿no? Es un montón de episodios similares que se repiten en su gestión. Suponemos que terminó aprendiendo. Pero la razón de todo eso es que él se rodeó de un grupo de asesores muy cerrado, muy íntimo, digamos, muy personal. Argentinos todos, ¿verdad? Nunca había habido tanto argentino en el Vaticano. No. Salvo por las visitas. Y la verdad que con poca profundidad, yo no encuentro profundidad en Francisco, salvo tal vez en alguna de las encíclicas, posiblemente de las iniciales, ¿no? Laudato Si, alguna de ellas. Pero el resto me parecen documentos livianos, digamos, ligeros, para los tiempos que ha vivido la Iglesia desde ese momento. Claro, y este círculo probablemente, respecto de los Osorno, por ejemplo, lo informó mal. Totalmente. Porque él pero no tenía idea totalmente. de lo que estaba Mira, hablando. hay dos cosas con nosotros que son como muestras de esta cuestión. ¿No es cierto? Él es advertido repetidamente por los chilenos de que hay un problema, ¿no? No solo sacerdotes, también laicos, repetidamente. Pero persiste en una interpretación que le han dado sus asesores, ¿no? Sí, ¿no? Y la lleva hasta el final. En la carta atribuye sus opiniones a información, falta de información veraz y equilibrada, dice. Claro, pero por eso eso opinó mal en Chile. Tú te fijas que eso no es admisible para un papa latinoamericano, en Latinoamérica, ¿no? No Claro. estamos hablando de África o de una cultura ignota. Y lo otro es que le hizo a Argentina una cosa incalificable, digamos, ¿no? Nunca pisó Argentina como papa. Qué increíble. No, incalificable. A mí eso me parece... No, mira, yo no tengo ninguna simpatía particular por las visitas de los papas. Me parece que no tienen grande... A pesar de que recuerdo con La de Juan Pablo fuerza II la de fue Juan Pablo II, extraordinaria. que fue extraordinaria, ¿verdad? No, pero le hace esto a Argentina, que en verdad es un desprecio inmenso. ¿Y Tampoco con qué fue tiene nunca que a ver? España, fíjate. Tampoco fue a España. Eso me decían hoy día. En el caso de Argentina tiene que ver con una constante intervención en la política interna, por teléfono, todos los días,
No estoy hablando de la presidencia de la República, estoy hablando de la municipalidad, del barrio. Eso era todos los días, digamos, ¿no? Microgestión. Microgestión, micropolítica, y eso explica sus peleas con los sucesivos presidentes de Argentina, todos. Se peleó con todos. Sí. Todos. Y Milei, con en todo Milei- caso, hoy día lo elogia. Claro, pero con Bueno, Milei está hubo muerto. un pacto en el fondo de silencio, De no digamos, agresión. una humertad. Claro. Que dejémoslo así. Sí, pero bueno, en fin. A ver, es Josefina. difícil. No, es una figura polémica y despierta sentimientos muy encontrados. O sea, en Europa, por ejemplo, Francisco enfrentó mucha oposición de un grupo cada vez más, no sé si extendido, pero un grupo fuerte, intelectualmente fuerte, ¿cierto? En Europa, también en Estados Unidos, que rechazaban tanto las reformas que estaba emprendiendo como su reflexión, ¿cierto? O sea, hubo muchas críticas a sus últimas, no sé si muchas, digamos, pero hubo ruidos por sus encíclicas posteriores a Laudato Si, que yo creo que efectivamente va a ser la más recordada de su papado. Pero también, y voy a ser de abogada del diablo, ¿no? No pretendo defender, no, el caso, bueno, para usar los conceptos de la tradición, ¿no? Las expresiones de la tradición. Tiene efectivamente un estilo polémico, cuestionado, es muy argentino, es un dato que hay que considerar siempre a la hora de analizar una figura, si acaso es argentina o no. Pero la pregunta también es, ¿cómo más se podía hacer, no? A propósito del caso chileno, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si la figura hubiera sido Benedicto XVI? Quizás habría sido más cuidadoso, ¿no? Por el estilo como figura particular de Benedicto. Pero Francisco pudo ser más o menos torpe, más o menos tosco, más o menos cuidadoso en cómo lo manejó puntualmente. En ese momento yo de hecho fui muy crítica y ensució mucho, empañó mucho su visita para el mundo católico. Fue de hecho un momento doloroso toda esa reacción. Pero la inercia que él reflejó ahí, eso a tender a negar lo que pasaba, es una inercia que tenía la iglesia completa en ese minuto. Entonces, efectivamente, él pudo ser más virtuoso en la reacción, pero a mí lo que me pareció relevante es que luego reculó, ¿no? Y vino con esta ofensiva que fue muy fuerte y provocó mucho ruido, provocó muchas reacciones, generó en nuestro país un proceso aún en curso, pero que rompió algo, rompió un dique, y que en último término me parece que ha sido virtuoso. Entonces creo que él también era hijo de una inercia generalizada de la iglesia frente a esos hechos, que estuvo dispuesto, mejor o peor, a romper, y habrá que ver cuáles son los frutos de eso. Acá. Sí, había una inercia, no cabe ninguna duda. Pero, y también es verdad que su reacción posterior, pero, pucha, entre medio debió mediar una investigación, ¿verdad? Una investigación durísima, como recordabas tú, con unas conclusiones Brutales. totalmente inéditas, creo yo. 64 personas declararon en la comisión. Imagínate, o sea, Y esa comisión, perdona, hubo obispos chilenos que le pusieron la prueba. Claro. Yo conversé con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, un poquito antes de que terminara su periodo, y en la entrevista, porque la hicimos para la revista universitaria, él cuenta que, puede que esto no haya quedado publicado al final, porque hubo que cortarlo un poco, pero fue por razones de espacio, no. Él contó en esa entrevista que había obispos que lo llamaban y le decían, ¿de qué lado está usted? ¿De qué lado está usted? claro. Porque él estaba acogiendo. De hecho, me contó que en la oficina al lado de la rectoría trabajaban Chicluna y Bertomeu. Y recibían aparte de estos testigos. Y que había obispos chilenos que le decían, ¿de qué lado está usted? Sí, Entonces Ignacio Sánchez decía, nosotros estamos del lado de la iglesia. Lo que no estaba tan claro, aparentemente. No, O sea, ¿y qué así estaban iglesia? las cosas. Exacto. Claro. Así estaban las cosas en ese momento. Sí, es verdad. No, un Pero- estado de negación completo de la iglesia. Claro, pero no es posible que el jefe de la iglesia no sepa que eso está pasando con anticipación, ¿verdad? Es como el general que desconoce su propia fuerza y tenga que venir a pasar el bochorno que pasó en Chile, porque en Chile fue pésimo.
O sea, salió con un, digamos, rebaño enojado. Los católicos terminaron enojados porque estaban en un bando o porque estaban en el otro. Pero porque la iglesia tenía poco músculo para organizar una visita como esa, precisamente por la situación en la que estaba probablemente, ¿no? poco músculo. Y yo creo que no entusiasmaba, una iglesia que no entusiasmaba, como la de Juan Pablo II, que sí tenía esta capacidad de... Un contexto también muy singular. El de la visita de Juan Pablo Sí, II también. Eso fue, Claro. fue una explosión de libertad. La de Juan Pablo II, claro. Claro, y súper masiva. Yo fui al Estadio Nacional, estaba repleto cuando se reunió con los jóvenes. Tampoco creía en Dios en esa época. No, en ese tiempo creía. Ah, ya. Pero no creías en que, digamos, tenías que mirarlo a él cada vez que pensara No, porque algo. como yo estaba muy arriba, cuando dijo mirarlo a él, yo empecé a mirar a quién. ¿Ah? Porque él estaba en un borde del arco Sí, pues. y ¿Tú la estabas al foto otro de lado? Jesús- No, yo estaba de perfil de él. Ah, ya, al ya. lado de tribuna bajo Marquesina. Ya, o sea, veía ahí la al foto lado de de, Jesús. de los mirachos que se pusieron ahí. Porque en el marcador estaba la imagen de Jesús. Claro, Sí. pero dijo mirarlo a él, entonces yo miraba. ¿A quién? ¿A quién miraba? Claro, pero Juan Pablo, es verdad, el contexto en Chile era muy, muy particular, pero en el mundo. Fue igual, digamos, Sí. en Polonia, ¿verdad? Fue igual en España. Y igual entiendo en que fue el primer México. viajero, ¿no? ¿Juan Pablo II? El más largo, el que viajó más. Viajó mucho. Sí, además porque también fueron mejorando los métodos de, Sí, por de supuesto, transporte claro. también. Claro, si el papado de Juan Pablo II empezó el 78. Claro, Claro. es muy antiguo. es Generalmente muy era antiguo. Europa barco. Pasó mucho tiempo. De Europa para acá en barco Argentina. En cambio, Juan Pablo II recorrió prácticamente todo el mundo. Todo el mundo. ¿Josefina? No, que Francisco también llega a Chile en su visita en el momento, uno de los momentos más, fue una historia larga, pero uno de los momentos más duros de la iglesia, lo dijo también el arzobispo en la mañana, ¿cierto? Que era el momento más malo también de la propia iglesia católica cuando viene él. Entonces un poco fue parte de eso, pero yo insisto, digamos, no pretendo quizás mirado en términos diplomáticos como figura política, son muy pertinentes esos reparos, esas críticas, no las niego, pero me parece que terminó movilizando algo igual y que era algo muy difícil de movilizar, que ni Benedicto ni Juan Pablo II pudieron, no se sabe si no quisieron, no pudieron, no hubo cómo echar a andar, ¿no? Y Francisco, nos guste o no, tengamos una mejor opinión de su figura, es parte de la historia de reforma de la iglesia después de la brutal crisis que significó todo el conocimiento, ¿cierto? De la profundidad de los abusos al interior de la iglesia católica, en el marco además de una crisis de fe más grande también. Y él es parte de un intento por iniciar una reforma en una iglesia que se va haciendo pequeña, como dijo en algún minuto Benedicto XVI, como Ratzinger todavía, que tendrá que hacerse pequeña para renacer, y bueno, el tiempo dirá si acaso ello rinde frutos o no. Claro, está por verse todo ese juzgamiento, todo ese juicio más bien respecto de aquello. Les propongo que vayamos al corte y organizamos el resto de la conversación, que no tiene nada que ver con estos asuntos de Dios, Teologal. sino que más bien con asuntos propiamente terrenales de la Oye, política espérate, chilena. La frase, para ser exacto, dijo: Osorno sufre si, por tonta, porque no abre su corazón a lo que Dios dice y se deja llevar por las macanas que dice toda esa gente. Fue brutal, Fue brutal. fue ese muy, momento. muy terrible. Un mal momento. Muy mal. Vamos a la pausa. Estamos con Josefina Arauz, con Quique Mujica, con Ascanio Caballo en esta edición de Página 13. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele13 Radio y tele13radio.cl. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en la web primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CNPC. Cámbiate hoy a Softland Cloud. Desde solo 0,6 UF masiva mensual incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Espacio Tecnología y Potencia es GS8.
el SUV de GAC Motor 4x4, motor 2.0 turbo y con 3 corridas de asiento, para que nadie se quede abajo, con pantalla de hasta 14,6 pulgadas y conectividad avanzada. Cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en gacmotor.cl. GAC Motor, Drive to Perfection. Atención, si tienes un negocio, este dato es para ti. Con GetNet, la maquinita roja de Santander, puedes recibir la plata de tus ventas el mismo día, los feriados, Año Nuevo, Halloween. Con GetNet tienes todo para crecer. Conoce y contrata en getnet.cl. Este Día de la Madre, pórtate bien y llama a tu mom. Escúchala aunque te lea la cadena entera. Explícale por vez número 58 cómo reenviar un meme y dile que sí, que se ve estupenda en esa selfie movida, WOM. Nadie te da más. Pausa y volvemos en página 3.